buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo programa de Camino Anglicano. Mi nombre es José Antonio Esteban Alpuente y soy reverendo presbítero de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. El pasado 25 de octubre, los anglicanos de todo el mundo vivimos un momento de gran alegría y entusiasmo. Se produjo en Canterbury, en Inglaterra, la entronización de la nueva arzobispa de Canterbury, la doctora Sarah Mullally. Se trata de la primera mujer en la historia en acceder a esta alta dignidad arzobispal. Conviene recordar que el arzobispado de Canterbury se remonta al año 597, cuando Agustín, un monje benedictino romano que pertenecía al monasterio de San Andrés en la ciudad de Roma, fue enviado junto con 40 monjes por el Papa Gregorio I a los territorios de las Islas Británicas para transmitir el Evangelio de Jesús de Nazaret. Cuando llegaron a los territorios británicos, fueron recibidos por el rey Ethelberto de Kent y su esposa. Ellos abrazaron la fe cristiana y facilitaron así su expansión por toda la región y, con el tiempo, por el conjunto de los territorios británicos. En este contexto histórico se consolidó la sede de Canterbury como centro espiritual del territorio y Agustín fue reconocido como su primer arzobispo. Pues bien, quisiera hoy compartir con todos vosotros la figura de uno de los más sobresalientes arzobispos de Canterbury de todos los tiempos, predecesor en el cargo de nuestra actual arzobispa, Sarah Mullally. Me refiero a San Anselmo de Aosta, conocido especialmente por haber desarrollado una de las argumentaciones filosóficas más influyentes de la historia del pensamiento cristiano, aquella que pretende demostrar la existencia de Dios a través del uso de nuestra razón y del análisis lógico. San Anselmo de Canterbury fue un monje benedictino que ejerció como arzobispo de Canterbury durante el periodo que va del año 1093 al año 1109. Destacó como teólogo y como filósofo escolástico. San Anselmo es célebre por formular el llamado argumento ontológico, mediante el cual se sostiene que es posible afirmar la existencia de Dios no a partir de la experiencia, sino a partir de la reflexión racional sobre la propia idea que de Dios los seres humanos tenemos. Pues bien, si quieres conocer en qué consiste exactamente este argumento y cómo, según San Anselmo de Canterbury, el pensamiento puede llevarnos a concluir la existencia de Dios, te invito a que te quedes conmigo hoy, aquí, en Camino Anglicano. Comenzamos. Pues bien, queridos amigos y radio oyentes de Radio Anglicana, el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury es un intento de demostrar la existencia de Dios únicamente a través del uso de nuestra razón, sin recurrir a la experiencia sensible ni a la observación del mundo en el que nos encontramos. Se trata, por lo tanto, de lo que en filosofía denominamos un argumento a priori, es decir, un argumento que parte de ideas y de conceptos para llegar a una conclusión. Los argumentos a priori son aquellos que se basan solamente en la razón, en la lógica y sin necesidad de que nosotros observemos el mundo real en el que nos encontramos. Por ejemplo, todos los triángulos tienen 3 lados. No necesitamos haber medido todos los triángulos posibles para realizar tal afirmación. Esta verdad llegamos a ella a través de la definición de lo que un triángulo es, una forma o figura geométrica que tiene 3 lados. Segundo ejemplo, todos los humanos son mortales y Sócrates, filósofo griego que vivió en el siglo V a.C., era humano, por lo tanto Sócrates era mortal. No hace falta que nosotros hayamos vivido en la Grecia del siglo V a.C., no hace falta que hubiésemos conocido a Sócrates para saber que si era un ser humano, entonces, en un momento determinado, moriría. Es decir, nosotros hemos accedido a esta verdad a través de una deducción lógica. Tercer ejemplo, un soltero es un hombre no casado. No hace falta, queridos amigos, que nosotros conozcamos a todos los hombres del mundo que sean solteros para saber que efectivamente no están casados. Es decir, hemos llegado a esta verdad a través del significado de la propia palabra soltero. Una persona soltera, por definición, es una persona
que no ha contraído matrimonio. Pues bien, San Anselmo de Canterbury comienza definiendo a Dios como el ser más perfecto que se pueda pensar. San Anselmo define a Dios como el ser más perfecto que se pueda pensar, es decir, aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado y concebido en nuestra mente. Esta definición es clave, porque incluso una persona, en palabras de San Anselmo, que no crea en Dios, podría entender el concepto de Dios en su mente. Por lo tanto, Dios existe al menos como idea en el entendimiento y en el pensamiento humano. A partir de aquí, nuestro filósofo, teólogo y arzobispo de Canterbury establece una distinción entre dos modos de existencia. Una cosa es existir en nuestra mente, como idea o pensamiento, y otra cosa es existir en la realidad, existir realmente. Su punto central es que existir en la realidad es más perfecto que existir únicamente en la mente. No es lo mismo imaginar algo que tenerlo realmente. Lo real, dirá Anselmo de Canterbury, siempre es más completo, más perfecto, más pleno que lo meramente pensado. Pongamos muchos ejemplos para que se entienda precisamente esta afirmación del arzobispo de Canterbury. Imaginemos una casa perfecta, una casa que tiene piscina, que tiene jardín, que tiene unas vistas increíbles, que incluso hasta dispone de un cine en el interior de sus instalaciones. Esta casa existe en nuestra mente. Pero ahora pensemos, ¿qué es mejor? ¿Que esa casa exista solamente en nuestra mente, solamente en nuestra imaginación? ¿O que esa casa exista de verdad y que nosotros podamos vivir en ella? Claramente es mucho mejor que exista de verdad. Pongamos el segundo ejemplo. Imaginemos que ahora tenemos 1.000.000 de euros. ¿Qué es mejor? ¿Que ese 1.000.000 de euros solamente lo tengamos en nuestra mente? ¿O que ese 1.000.000 de euros lo tengamos realmente en nuestra cuenta bancaria y por lo tanto podamos hacer uso de ese dinero para afrontar todos los gastos que consideremos? Evidentemente es mucho mejor tenerlo en nuestra cuenta bancaria. Sigamos con el ejemplo propiamente del dinero. ¿Qué es mejor? ¿Tener 1.000.000 de euros y que ese 1.000.000 de euros solamente exista en nuestra mente? ¿O tener 5 euros en nuestro bolsillo que existan de verdad y que podamos utilizarlos para, por ejemplo, comprar un helado a nuestro hijo? Es más que evidente que es mucho mejor, es mucho más pleno, es mucho más perfecto los 5 euros que existen realmente y que están en el interior de nuestro bolsillo y que los podemos utilizar para comprar aquello que deseemos, que el 1.000.000 de euros que solamente existe en nuestra mente y que por lo tanto no lo podemos utilizar. Pongamos un par de ejemplos más. Imaginemos nuestra comida favorita. Una pizza, una hamburguesa, una comida muy suculenta. ¿Qué es más perfecto? ¿Qué es más pleno? ¿Qué preferimos? ¿Que solamente exista en nuestra mente? ¿O que exista realmente y que por lo tanto podamos comerla? Es evidente que es más perfecto, más pleno, que exista realmente y que podamos efectivamente comerla. Imaginemos ahora a un deportista, a un extraordinario jugador de fútbol, el más perfecto jugador de fútbol que pueda existir. Rápido, técnico, más inteligente que nadie. Pero ese jugador de fútbol solamente existe en nuestra imaginación, solamente existe en nuestra mente. Entonces, ¿qué es más perfecto? ¿Este jugador extraordinario, magnífico, que solamente existe en nuestra mente? ¿O un jugador que no siendo tan rápido, tan técnico, tan inteligente, exista realmente y pueda efectivamente ayudar a su equipo a marcar goles y por lo tanto a ganar el partido? Lo más perfecto es lo que tiene una entidad real, lo que existe verdaderamente en la realidad. Volvamos al ejemplo de la casa perfecta. Hemos imaginado una casa perfecta, con piscina, jardín, vistas increíbles, cine en casa. Esa casa existe en nuestra mente y ahora pensamos, ¿qué es mejor? ¿Que esa casa exista solamente en nuestra mente o que realmente exista de verdad y podamos vivir en ella? Claramente es mejor que exista de verdad. Pues bien,
Si esto lo aplicamos ahora a Dios, si Dios es lo más perfecto que podamos imaginar, no puede faltarle algo que lo haga mejor, como por ejemplo existir en la realidad. Pongamos ahora nuevamente el ejemplo del 1.000.000 de euros. ¿Qué es mejor? ¿Imaginarlo o tenerlo en nuestra cuenta bancaria? Evidentemente tenerlo de verdad. Entonces, la existencia real hace que algo sea mejor que si solamente es imaginado. Dios, al ser lo mejor posible, dirá Anselmo de Canterbury, debe existir realmente. Pongamos nuevamente el ejemplo de la comida. Imaginemos esa comida favorita, una pizza, la hamburguesa, lo que queramos. ¿Qué preferimos? ¿Imaginarla o comerla? Evidentemente preferimos comerla. Por lo tanto, esto demuestra que lo real es mejor que lo imaginado. En consecuencia, si Dios es lo más perfecto que podamos pensar, en consecuencia, tiene que ser real. Volvamos a poner el ejemplo del mejor deportista, del mejor jugador de fútbol. Rápido, técnico, más inteligente que nadie. Pero solamente existe en nuestra imaginación. ¿Sería mejor que existiera de verdad y jugara? La respuesta es sí. Entonces, la existencia real añade perfección a lo que nosotros pensamos. Dios, al ser perfecto, no puede carecer de esta existencia real. Y pongamos ya como corolario el último ejemplo. Pensemos en un cuadro, en una obra de arte perfecta. ¿Qué es mejor? ¿Que solamente esté en nuestra cabeza o que esté en un museo y que todos puedan contemplar las maravillas de esta obra de arte? La respuesta es el segundo caso, que esté en un museo y que todos podamos contemplarlo. Por lo tanto, la existencia real aumenta la perfección de las cosas que hemos pensado. Dios, como perfección máxima, en palabras de San Anselmo, por lo tanto, debe existir. Sin embargo, San Anselmo no está diciendo que Dios existe porque lo veo, ni porque lo demuestra la ciencia. Está diciendo, queridos amigos y radio oyentes de Radio Anglicana, algo mucho más radical. Si entiendes bien lo que significa Dios, entonces tienes que aceptar que Dios existe. El argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury es importante porque supuso un momento decisivo en la historia del pensamiento. Por primera vez, un filósofo, un teólogo, intentaba demostrar la existencia de Dios sin recurrir a la experiencia, sin observar el mundo, sin apoyarse en la naturaleza, sino únicamente utilizando la razón y el análisis de una idea. Esta forma de argumentar era completamente novedosa y abría un camino distinto dentro de la filosofía. Hasta entonces, muchos pensadores habían tratado de explicar la existencia de Dios mirando la realidad, el orden del mundo, el movimiento de las cosas o la causa de los fenómenos. Sin embargo, San Anselmo plantea algo radicalmente diferente. Sostiene que si entendemos correctamente lo que significa Dios, entonces podemos concluir que realmente existe. Es decir, convierte una cuestión que parecía depender del mundo exterior en un problema puramente racional. Por eso, su argumento es un ejemplo claro de razonamiento a priori, como dijimos anteriormente, y con él se consolida la idea de que la razón puede alcanzar verdades profundas por sí sola. Esta distinción entre lo que conocemos por la experiencia y lo que conocemos por la razón será fundamental en todo el pensamiento humano posterior. Además, el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury ha sido enormemente influyente porque ha generado un debate que se ha prolongado durante siglos. Filósofos como por ejemplo Immanuel Kant en el siglo XVIII criticaron su validez, señalando que la existencia no es una cualidad que haga algo más perfecto. Otros, por ejemplo, como René Descartes, retomaron la idea y la reformularon. Incluso pensadores medievales como Tomás de Aquino se distanciaron de este tipo de razonamiento, defendiendo que la existencia de Dios debía demostrarse a partir de la experiencia. En el fondo, lo que hace importante al argumento de San Anselmo es que plantea una cuestión clave. Si es posible pasar de una idea en nuestra mente a afirmar que algo existe en la realidad.
Esta pregunta sigue siendo central en el pensamiento, en la filosofía, porque afecta a cómo entendemos el conocimiento, la verdad y también los límites de la razón humana. Por todo ello, el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury no solamente es importante por lo que intenta demostrar, sino por las preguntas que abre y sobre todo por la influencia que ha tenido en toda la historia de la filosofía. Aún hoy sigue siendo un punto de referencia imprescindible para pensar la relación entre pensamiento y realidad. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy de Camino Anglicano. Espero sinceramente que haya sido de mucha utilidad y sobre todo que haya despertado en todos vosotros el deseo de seguir reflexionando, de pensando acerca de las cosas de Dios. Como siempre, quiero enviar un afectuoso saludo al reverendo Noel, presbítero de la Iglesia Anglicana en Zaragoza y director de Radio Anglicana, por su extraordinario trabajo, su extraordinaria labor y por hacer posible que Camino Anglicano llegue a todos vosotros. Mi agradecimiento también a nuestro obispo, el reverendísimo Carlos López Lozano, por su apoyo, su cercanía y su guía en la Iglesia Anglicana aquí en España. Y a todos vosotros, queridos amigos y radio oyentes de Radio Anglicana, os deseo lo mejor en estos días en los que celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Recibid un fuerte abrazo en el Señor, que Él os bendiga abundantemente y os espero, como siempre, aquí, en un nuevo programa de Camino Anglicano. Un abrazo en el Señor. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.